Israel a Pedro Sánchez tras ser felicitado por Hamás: nunca olvidaremos quién estuvo de nuestro lado. Israel, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, ha lanzado una dura advertencia a Pedro Sánchez. Tras la felicitación de Hamás a Sánchez y al gobierno español por su postura sobre la guerra en Gaza, Tel Aviv ha querido dejar clara su postura con respecto a las palabras de Sánchez en su visita a Israel: no olvidaremos quién estuvo a nuestro lado. Las relaciones entre España e Israel pasan por su peor momento en décadas. Pedro Sánchez, en su visita al país y a los territorios palestinos, desairó al gobierno de Benjamín Netanyahu, pidiendo que no masacrara a la población civil palestina. Además, se mostró dispuesto a reconocer al Estado palestino. La posición española fue aplaudida inmediatamente por los terroristas de Hamás, que provocaron una matanza de civiles y capturaron a cientos de rehenes israelíes. Netanyahu, Pedro Sánchez, Israel. Benjamín Netanyahu y Pedro Sánchez. Juanan Jiménez. Juanan Jiménez, responsable de la Mesa de Coordinación. Especializado en información nacional e internacional, Breaking News, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología. November 26, 2023, 7:17 Actualizado, November 26, 2023, 9:07. Israel, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, ha lanzado una dura advertencia a Pedro Sánchez. Tras la felicitación de Hamás a Sánchez y al gobierno español por su postura sobre la guerra en Gaza, Tel Aviv ha querido dejar clara su postura con respecto a las palabras de Sánchez en su visita a Israel: no olvidaremos quién estuvo a nuestro lado. Las relaciones entre España e Israel pasan por su peor momento en décadas. Pedro Sánchez, en su visita al país y a los territorios palestinos, desairó al gobierno de Benjamín Netanyahu, pidiendo que no masacrara a la población civil palestina. Además, se mostró dispuesto a reconocer al Estado palestino. La posición española fue aplaudida inmediatamente por los terroristas de Hamás, que provocaron una matanza de civiles y capturaron a cientos de rehenes israelíes. El gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha llamado a consultas a la embajadora española para pedir explicaciones, respondió este sábado tras conocerse la reacción positiva de Hamás a las declaraciones de Sánchez y del primer ministro belga. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, escribió en su cuenta oficial de X: la felicitación de la organización terrorista Hamás a los primeros ministros de España y de Bélgica son vergonzosas e indecorosas. Comenzaba el texto, escrito en inglés y hebreo. Cohen lanzó, a continuación, una dura advertencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la que debe tomar nota: nunca olvidaremos quién estuvo con nosotros en estos momentos y quién alentó a una organización terrorista asesina que mantiene a más de 200 rehenes, concluía el mensaje. Las críticas a Israel. Pedro Sánchez provocó un verdadero terremoto diplomático tras su visita a Israel y tras la reunión que mantuvo con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras decir que su país debe respetar el derecho internacional y el derecho humanitario, y que España tomará sus propias decisiones respecto al reconocimiento del Estado palestino. Ha llegado el momento para la comunidad internacional y para la Unión Europea de reconocer de una vez el Estado palestino, dijo Sánchez. En su opinión, es algo que merece la pena, que reviste la suficiente importancia y que en la UE tenemos que hacer de forma conjunta, vale la pena y sería importante que lo hiciéramos juntos. Hamás felicita a Pedro Sánchez. Tras esta dura reprimenda a los israelíes, los terroristas de Hamás salieron a aplaudir la posición española sobre la guerra en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. Apreciamos la posición clara del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha condenado las matanzas indiscriminadas practicadas en la ocupación de la Franja de Gaza por el Estado ocupante de Israel y ha hablado de la posibilidad de reconocer al Estado palestino, decían los terroristas en un comunicado que han difundido en uno de sus canales de Telegram. En el nombre de Alá, el más clemente, el más misericordioso, apreciamos las posiciones claras y audaces del primer ministro belga, Alexander De Croo, quien afirmó su rechazo a la destrucción de Gaza y la matanza de civiles, y del primer ministro español, Pedro Sánchez, quien condenó las matanzas indiscriminadas practicadas por el Estado ocupante contra civiles en la Franja de Gaza, e indicó la posibilidad de que su país tome una decisión individual de reconocer un Estado palestino, si la Unión Europea no da este paso, advierte textualmente el mensaje de Hamás de este sábado.